Informe especial del caso de Cerimedo. La noche del lunes 17 de agosto, en la zona empresarial de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dos hombres vestidos como repartidores de comida abordaron a una mujer en la puerta de un hotel, le dispararon y escaparon en moto llevándose sus pertenencias, entre ellas el celular. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima es Nadia Beler, abogada y analista política boliviana. Fue trasladada de urgencia a una clínica donde sobrevivió al ataque y desde allí formuló una acusación que desató una crisis política en Bolivia. Responsabilizó del hecho a su pareja, el consultor argentino Fernando Cerimedo. Cerimedo no es una figura menor. Integró el armado comunicacional de la campaña presidencial de Javier Milei, tuvo vínculos con el entorno de Jair Bolsonaro en Brasil y, hasta el momento del ataque, se desempeñaba como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. Horas después de los disparos, fue detenido en el aeropuerto de Viru Viru cuando intentaba viajar a la Argentina. Su defensa niega cualquier responsabilidad y presentó una hipótesis alternativa. Sostiene que Beler organizó un autoatentado. ¿Quién es Cerimedo? Consultor argentino, especialista en comunicación política y marketing digital, fundó La Derecha Diario. Durante la campaña de 2023 se presentó como jefe de comunicación de Milei. Después, con Milei ya en el poder, su influencia dentro del oficialismo se redujo. Nunca tuvo cargo formal en el gobierno argentino, pero en Brasil quedó marcado. Tras la derrota de Bolsonaro en 2022, difundió un informe que cuestionaba las urnas electrónicas. Sus afirmaciones fueron desacreditadas y la Policía Federal lo indició dentro de la causa por la trama golpista. Sin embargo, la Fiscalía brasileña no lo terminó acusando penalmente. No pudieron probar que supiera que la información era falsa. Investigado e indiciado, sí. Condenado por intento de golpe, no. Y después llegó Bolivia. Ahí la cosa escala. Cerimedo no era un asesor cualquiera. En los allanamientos posteriores al ataque aparecieron tarjetas personales con el sello de la presidencia, donde se identificaba como asesor principal del jefe de Estado, y un vehículo oficial. El propio vocero de Paz reconoció que mantenía una asesoría personal directa con el presidente. La zona gris sigue siendo la misma. Si tenía ese nivel de acceso, ¿quién financiaba exactamente su actividad? 17 de agosto, de noche. Beler llega a un hotel en la zona empresarial de Santa Cruz. Según su relato, la habían citado para darle información sobre una denuncia contra Evo Morales. Ella asegura que Cerimedo sabía que iba a esa reunión, que incluso alentó que fuera y que hablaron por teléfono casi hasta el momento del ataque. Las cámaras del hotel muestran a los dos hombres disfrazados de repartidores. Le disparan, le roban el celular. Ese teléfono se convierte desde ese segundo en una de las piezas más importantes del caso. Beler no acusa solo de organizar el ataque. Dice que tuvo una relación con Cerimedo desde diciembre pasado, que está embarazada, la clínica lo confirmó, entre 4 y 6 semanas, y que sufrió episodios previos de violencia, incluyendo 2 intentos de ahorcamiento. La defensa niega todo esto, cuestiona la relación, niega la paternidad. Y después aparece un segundo motivo posible. Beler dice que durante la relación accedió a información sobre operaciones económicas alrededor del poder boliviano. Diésel, oro, seguros, empresas, vínculos con la policía. Y sostiene que tiene chats y documentos que lo prueban. Beler también dijo que Cerimedo le habló del escándalo de coimas en la Andis, en Argentina, donde él mismo declaró como testigo. Hasta acá, todo era la palabra de Beler contra la de Cerimedo.
Eso cambió esta semana. La Fiscalía incorporó información atribuida al desdoblamiento del celular secuestrado al propio Cerimedo. Según medios bolivianos, habría una nota fechada días antes del ataque que menciona a Nadia y habla de enfriarla o eliminarla. Y un contacto identificado como ECG le habría mandado, la noche del ataque, fotos e información casi en tiempo real, incluido el mensaje: «Hermano, en este momento le dispararon, pero hay que frenar acá». La defensa impugna esos chats. En la audiencia de hoy presentó un incidente por presunta violación de chats y cuestiona cómo se abrió y peritó el teléfono. No podemos decir que esto prueba que Cerimedo ordenó el ataque, sí que la Fiscalía lo incorporó como prueba y que su legalidad y autenticidad están en disputa. La fiscal Yolanda Aguilera confirmó que un hombre fue arrestado y podría conocer la identidad de los dos atacantes que aparecen en las cámaras. Se investiga si es el dueño de la moto que usaron. La causa patrimonial se amplió. 5 allanamientos en La Paz, una oficina alquilada por 25.000 bolivianos mensuales vinculada a la asesoría a Paz, una casa de cambio allanada y al menos $400.000 detectados en movimientos atribuidos a Cerimedo. Nada de esto prueba todavía un origen ilícito, y apareció un personaje nuevo, un exteniente del ejército. Fritz Gironda escapó durante uno de los allanamientos y fue capturado esta madrugada. Se investiga si huyó con cerca de $700.000 y oro, un dato que todavía debe confirmarse. El ejército aclaró que ya no era militar activo. Cerimedo difundió una nota manuscrita ratificando que era asesor personal de Rodrigo Paz. Su defensa dice que esa colaboración seguiría hasta cerrar un contrato con la CAF. Pero la CAF salió a desmentirlo públicamente. Niega cualquier vínculo contractual con él. La defensa anunció que va a cuestionar esa negativa. Beller salió de terapia intensiva y pasó a habitación común, a la espera del alta. El parte médico habla de heridas múltiples, mama derecha, brazo, cuello y hombro, extracción de 2 esquirlas y fractura de húmero. Un medio boliviano reportó 3 impactos de bala. La cifra exacta todavía genera discrepancias entre medios, pero ya no hay una versión médica que contradiga a Beller. Hay heridas reales y graves, confirmadas. La audiencia cautelar arrancó hoy a las 14:30. La Fiscalía pide 180 días de prisión preventiva en Chonchocoro. La defensa presentó incidentes por supuesta detención ilegal y por la violación de chats. Al cierre de este informe, no hay resolución. Cerimedo sigue con presunción de inocencia, pero esta semana el caso dejó de ser solo la palabra de uno contra la del otro. Apareció evidencia atribuida a su propio teléfono, avanza la causa del dinero y la pista de los atacantes empieza a moverse. Falta la resolución judicial, falta confirmar la autenticidad de los chats y falta saber quiénes son los 2 hombres de las cámaras. Cuando eso se sepa, probablemente sepamos toda la historia. ¿Cuántos casos de corrupción lleva el gobierno de Milei, no? Recuerden que cuando comenzó o antes que sea elegido, nosotros hicimos muchos videos alertando sobre este señor, sus vinculaciones con organizaciones y pseudociencias coercitivas, con personajes vinculados a mafias criminales de estas características. También mencionamos cómo estaban utilizando la tecnología y plataformas alineadas a Trump, que luego fueron condenadas en Brasil, que fueron bloqueadas por manipulación, por fake news, por un montón de cuestiones delictivas que tenían que ver con el manejo, la manipulación a gran escala. Y Cerimedo es un personaje principal en esta trama, en ese sentido. En los allanamientos se encontró una mini granja de trolls, algo que nosotros ya sabíamos y que era público aquí en Argentina. Ya había notas periodísticas allá por 2 años mínimo, donde se mencionaba que este señor, que estaba ligado a un medio que es La Derecha Diario, era el dueño de la granja de troll de Milei y que lo había ayudado a ser electo. Lo mismo se manejó con Trump, con Twitter, X y otras plataformas, pero
principalmente desde X, propiedad de Elon Musk, ¿no? Otro que estaba metido con el gobierno de Trump, que después lo metió en la causa de Epstein, después se volvió a borrar, bueno, manejos muy, muy raros. Pero vamos a ver qué declaró Beller desde la cama del hospital, que hizo declaraciones muy graves, ¿eh? Vamos a escucharla. Ya he solicitado la presencia de ETV para hacer una declaración al vivo porque intentaron silenciarme y tengo la plena certeza de que hasta que yo no hable de cara al pueblo boliviano van a terminar lo que intentaron hacer, van a terminar a acabar con mi vida. Esto es importante destacarlo, ¿no? Muchos dijeron, ¿cómo es que esta mujer se preocupa en este momento que atentaron contra su vida en salir en vivo en varios canales? Bueno, quizás es 2 más 2, ¿no? Cerimedo estaba metido con el gobierno actual de Bolivia. De hecho, hay una foto donde está el presidente de Bolivia electo con el rey de España y detrás está Cerimedo. Es un asesor bancado por Estados Unidos, aparentemente. Leyes que de entrada yo les dije que era inconstitucional. Estuve trabajando con ellos, les hice ver todas las arbitrariedades e ilegalidades que habían cometido en ese paquetazo de leyes en la 5503 y posteriormente comenzamos una relación. En ese momento yo me aparto parcialmente del gobierno, solamente iba a requerimiento por algunas situaciones de decretos y colaboraba con ellos en cuestiones jurídicas. En ese tiempo pude constatar ilegalidades, pero además fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz, la esposa de Rodrigo Paz, la familia de la esposa de Rodrigo Paz, con él como operador y otras personas como Jofre y compañía. Negociados con la gasolina, con el diésel, con el oro. De hecho, a él no le pagan sueldo ni es empleado del gobierno porque las empresas como Futura le pagan un sobresueldo a él, a su socio, para que estén presentes en países como Bolivia y otros países donde él hace campañas políticas. Su pago es a través de contratos que ellos negocian con empresas grandes. Hubo un incidente en el que yo me di cuenta de que él me mentía en su relación con su expareja. Él inicialmente me dijo de que ella le engañó, le puso los cuernos y que cuando estaba embarazada y que él tuvo que hacer hasta un ADN y que hace 4 años no la tocaba. Entonces en abril yo descubrí de que ellos tenían conversaciones románticas y yo lo encaré. Esa fue la primera vez de que él, según él, para intentar neutralizarme, me ahorcó. Ella no me contestó si es que era verdad o era mentira de que ellos mantenían una relación y él me dijo de que era solamente porque empezó a sospechar sobre mí y que él intentó engañarla para que no venga a Bolivia, para que no pregunte, para que... De hecho, ella nunca vino a Bolivia. Ella maneja el tancaje de combustible para Futura en la Argentina. ¿Quién es ella? Natalia Basil, que supuestamente él me dijo que también era agente de la CIA, pero no me consta, pero él me lo dijo. Ella maneja el tancaje del combustible de la Argentina con su socio Vicente para Futura. También está Brad Pascale, el que hizo la campaña Trump en Estados Unidos, que también es agente de la CIA. Y bueno, fui descubriendo estas situaciones. Entonces yo sospecho de que ellos tuvieron un contubernio para deshacerse de mí. Él mantuvo una relación conmigo todo este tiempo hasta que le descubrí otra infidelidad con Maggie Trigo, la jefe de gabinete de planificación. Yo les quiero recordar que
hay mucha gente que ha llegado al gobierno que está tratando de plantar como que esto fue armado por la víctima. Dijeron, ¿cómo? Si le metieron 3, 4 tiros, ¿cómo puede ser que esté viva, que esté hablando del hospital? Bueno, las heridas están, son reales. Si ustedes me preguntan, claro, uno puede sospechar porque dice, ¿qué sicario trabaja tan mal? Trabaja, entre comillas. Puede ocurrir que planten todo esto para soltarle la mano, como una movida política, para derribarlo a este tipo a propósito, para que se le venga todo abajo, porque este tipo, si bien es un malandra, que era un estafador de baja monta, de Mar del Plata, que ya venía siendo denunciado desde hace muchos años por estafas y un montón de cuestiones, llegó al gobierno de Milei como llegaron otros estafadores, corruptos, y les recuerdo el caso de Libra con Novelli. Novelli era el que le pagaba a Milei unos pocos dólares para salir en los medios de comunicación, promocionar estafas con criptomonedas. También hizo el fraude y la estafa de Libra. Les recuerdo a Expert como prácticamente vicepresidente, poco más, investigado por andar con aviones de narco, recibir mucho dinero por supuesta asesoría en empresas, creo que en Bolivia o Perú, que no lo vimos más en ningún medio, desapareció. Les recuerdo el caso de Adorni también, que era un pobre muchacho que no era ni contratado ni como periodista, ni con nada, un sinvergüenza, que en pocos meses de llegar al poder Milei lo llama, porque era un conocido de él, amigo, y mete al hermano, terminan con una casa en un country, con un montón de dinero que no saben cómo, de dónde lo sacaron, bueno, también, no está más, nadie lo ve, bueno. Y así, el tema del caso de Andis, con el caso del dinero que se robaron de tema de la discapacidad, que le acusaron a Karina Milei, igual que en el caso Libra. Sinceramente, no hay muchas vueltas, ¿no? Bueno, este sujeto es intermediario en un montón de cuestiones oscuras, vínculos entre gente de poder de Estados Unidos, Argentina, Latinoamérica, y que están financiando lo que está sucediendo. Un montón de gobiernos que están vendiendo sus recursos y entregando sus países, entregando la soberanía a Estados Unidos y otros países aliados, como lo es Israel. Y esto ya no se puede tapar, ¿eh? El sol con la mano ya no se puede tapar lo que están haciendo, y es súper evidente, lo están haciendo en toda Latinoamérica, lo están haciendo ahora en Colombia, lo están haciendo en Bolivia, lo están haciendo en Argentina, van por Brasil, quieren hacerlo en Brasil también, están poniendo sus marionetas a gobernar. Vamos a ver, mencionaba a Pascal, ¿no? Les voy a mostrar otro video que tiene que ver con esto y habla el propio Cerimedo, ¿eh? Voy a mostrarles un video de Cerimedo en un congreso que hicieron de la derecha, donde de alguna forma se agasajaba a la gente que está impulsando todas estas movidas. Escuchen lo que decía Cerimedo en su propia boca, ¿eh? No lo dice la denunciante. Something in English. Thank you, Brad Pascale, for believing me all the time and give me your technology, and Tim Dunn for do the fighting in Latin America against socialism. Thank you, Brad. No es mentira, entonces. Este tipejo de hacer todo el trabajo sucio para Milei, con la granja de troll, con toda la mierda que hicieron acá en Argentina para que elijan a Milei y toda la mierda que vino con Milei, se asociaron a la gente de Trump y algunas organizaciones coercitivas vinculadas a cosas horribles. Bueno, están todos metidos en la misma. La estrategia digital de la ultraderecha en América Latina. Brad Pascal
asesor de Trump en las campañas 2016, 2020 y 2024. Tim Dunn, petrolero texano, pro mano dura, Israel, evangelismo. ¿Le suena? Financiaron al candidato Rodrigo Paz, que llegó a la presidencia ahí en Bolivia, y a otros candidatos como en Colombia. No se esperaba porque tenía impunidad. Ahora lo raro de todo esto es que Estados Unidos son los que manejan todo esto. Según la acusación, dicen que este tipejo trabaja para esta gente que es de la CIA, que está poniendo presidentes en Latinoamérica. ¿Quién le soltó la mano? Es raro, ¿no? Cuando publican una de las primeras pruebas encontradas, publican una nota en el teléfono Android de Cerimedo, muestran una nota, nadie pone una nota de contratar sicarios para matar a alguien. Bueno, la nota era algo así. Y vos decís, ¿podés encontrar un chat? El tipo tenía una nota del 13 de agosto donde decía que debían ajusticiar o algo así a esta persona que se les había dado vuelta. Bueno, yo dije, medio raro. ¿Pueden haber plantado eso para detenerlo? Dije, puede ser. Pues es muy raro que lo detengan. Les recuerdo, Rodrigo Paz está con él, es el presidente de Bolivia. Es muy raro todo esto, es muy raro. ¿Es el eslabón más débil de la cadena que hay que deshacerse? ¿Echarle la culpa y que quede todo ahí enterrado en Bolivia? Tiene muchos secretos. Él me golpea, yo contacto a John Arandia mostrándole la tentativa de feminicidio porque me ahorcó, y John Arandia manda policías, fiscales y también contacto al Servicio de Protección a la Mujer de la Alcaldía. John Arandia mandó periodistas y demás, y por eso es que llega a la fiscalía, llega a la policía, todo. El ministro Tuco Oviedo en persona, Medina Celi y otro, Mauricio, el asesor del presidente, y otros operadores del gobierno se encargaron de tapar ese hecho y que no salga a la luz. Pese a que corrieron varios rumores, inclusive yo, para que John, pensando que John no iba a mandar gente, porque se tardó mucho, le mandé foto de uno de los cajones llenos de billetes que tenía él, de los hechos de corrupción. ¿Quién es él? Fernando Cerimera. El resto del dinero lo maneja su testaferro, que se llama Iván, que vive en el mismo edificio en La Paz, que no sé qué apellida. ¿Qué edificio? En la residencia en La Roleda. Eso es la zona sur. Hasta ahí llegó la policía y la fiscalía. Y lo taparon absolutamente todo, no quedó ningún rastro, y el periodista John Arandia tampoco habló, pero a decir verdad, él me pidió de que yo niegue de que había sucedido eso y que diga de que solamente fue una discusión. En esa oportunidad él me dijo que se iba a suicidar si es que yo lo mandaba a la cárcel. ¿Quién le dijo eso? Fernando. De tal manera que yo, ante ese chantaje, no abrí la puerta a la policía y a la fiscalía, porque me dijo que se iba a suicidar inmediatamente. Pasado ese hecho de violencia, él pintó. ¿Cuándo fue eso? ¿Este año? Hace un par de meses, sí. Cuando la prensa empezó a sacarlo... O sea, llegó la policía, llegó la fiscalía hasta... La policía, llegó la fiscalía, y Tuco Oviedo en persona, el comandante de la policía, Medina Celi... ¿El departamental o el nacional? ¿El comandante departamental o nacional? Nacional. Medina Celi, Mauricio, que es el otro asesor del presidente, se encargaron de taparlo. Es más, me hicieron atender porque tenía lesiones en el cuello, no podía tragar y me dificultaba hablar. Me hicieron atender con el médico personal del presidente, que también tapó todo y no dio orden de nada. Yo le hice... Esto es muy grave. Ya tenía antecedentes y había sido encubierto los delitos por gente allegada al presidente de Bolivia, el presidente electo. En el chat Valentina hacía referencia a el magnicidio contra Cristina Kirchner con la banda de los Copitos, no sé si lo recuerdan, que realmente es muy parecido a esto,
y que afortunadamente no le quitaron la vida a Cristina Kirchner en ese momento. Pero hubo un intento. Y muchos intentaron decir que había sido armado. La cuestión es que a veces los crímenes no salen bien. Entonces se llega a gente que está en este tipo de cosas y es como que parezca un accidente. Hoy en día te matan de esa forma. La mayoría de las veces no es así. No van con sicarios. Que parezca un robo de auto, que parezca que quisiste cruzar, que sea un accidente de tránsito, que sea un siniestro entre automóviles, que sea un suicidio. Porque deja menos investigación al porvenir para la justicia. Lo cierran enseguida. ¿Saben para qué utilizan eso, no? Para manipular a las masas a través de en las redes. Cuando uno opina en contra, te tiran esas granjas de troll. Te tildan de opositor, tapan las voces críticas. Que yo lo mandaba a la cárcel. ¿Quién le dijo eso? Fernando. De tal manera que yo, ante ese chantaje, no abrí la puerta a la policía y a la fiscalía porque me dijo que se iba a suicidar inmediatamente. Pasado eso... ¿Cuándo fue eso? Hace un par de meses. O sea, llegó la policía, llegó la fiscalía hasta... La policía, llegó la fiscalía y Tuco Oviedo en persona, el comandante de la policía, Medinaceli... ¿El departamental o el nacional? ¿El comandante departamental o nacional? Nacional. Medinaceli, Mauricio, que es el otro asesor del presidente, se encargaron de taparlo. Es más, me hicieron atender porque tenía lesiones en el cuello, no podía tragar y me dificultaba hablar. Me hicieron atender con el médico personal del presidente, que también tapó todo y no dio orden de nada. Yo le hice saber este extremo a la jefa de gabinete de Rodrigo y tampoco dijo nada. O sea, hay un contubernio de todo el gobierno, el anterior. Me citaron con ese pretexto. ¿Quién la llamó? No, me escribieron un mensaje. Nunca me quisieron decir quién les dio mi número. Me dijeron que tenían miedo y demás. Me hicieron ir a ese hotel. En ese momento yo le dije a él me pidió el número, me dijo voy a constatar si es que es una persona real. Nunca me dio resultado de eso. Voy el día y la hora acordada para que me entreguen esa información y él antes, no sé si el que habló con Tuco o simuló una llamada con Tuco días antes, en mi delante, él habló de ese caso, que aparentemente, ya que no salió a la prensa, es un caso inventado. Entonces no sé si lo coordinó con Tuco Oviedo, con el ministro de gobierno, o él fingió la llamada, pero yo le escuché hablar de ese caso de la niña donde le pedía pruebas y le decían que no podían conseguirlo. Entonces él me exigió de que yo vaya y consiga esas pruebas. Él estaba en Estados Unidos. Entonces me dijo, por favor, ayúdame. Tuco me dijo que no hay nada sólido contra Evo y lo van a soltar. Y básicamente esa fue la razón por la cual yo fui al hotel, fui la primera vez y él me mandó con 2 custodios supuestamente. Y la persona con la que tenía que encontrarme me dijo, nos ha fallado. Doctora, ¿qué es esa trampa? ¿Por qué vino con la policía? Mi hijo lo ha identificado a su compañero que era policía. Me dice eso en mensaje. Y yo le digo, Fernando, hiciste que me pillen, hiciste que se den cuenta que eran policías. Y Fernando me dice, le digo, si le pregunta, porque yo me negué con el hombre de que yo había ido con ellos, le digo, si le pregunta que le diga de que habían ido a acompañarle a un ministro. Y al día siguiente me dice, le preguntó, y él le dijo al policía, evidentemente le preguntó y él le dijo de que había ido a acompañar a un compañero de trabajo. Esa fue su respuesta. O sea que si que él no mandó a los sicarios, él sabe quiénes son los sicarios, porque él me dio esa respuesta de que la gente de la policía que él maneja, que es un grupo de élite, que supuestamente iban a entrar en una semana con ese grupo de élite a agarrarlo a Evo Morales, ese grupo de élite es el que él comanda y él maneja y no responde órdenes absolutamente de nadie, solamente de él. Y ¿usted habló con Cerimedo estos días, ayer? Hablé hasta un segundo antes de salir del hotel, le dije ya llegué. O sea, ¿usted estaba adentro? Yo estaba adentro, ellos se retrasaron, entonces aproveché de pedir algo para comer.
Y le dije, ya llegó, y me salí. Y me dijo, no te preocupes, no va a pasar nada porque es un lugar público, es un hotel, nadie se va a atrever a hacer nada. O sea, él me dio la confianza para que yo vaya, y él me mintió de que me había mandado con escoltas. Los sicarios se tardaron un rato antes de irse y nunca hubo una escolta. O sea, usted fue ahí y él le dijo que le iba a mandar escoltas. Él me dijo que yo estaba escoltada, de que habían policías y me estaban escoltando, lo cual es falso porque me dispararon y yo fingí que me mataron, me tiré al piso, me quedé ahí como media hora sin moverme y uno de los sicarios titubeó si que se acercaba y me remataba o no, y el otro le dijo, ya está, vamos, pero se tardaron. Y nunca hubo intercambio de fuego, nunca los persiguieron, nada. Él me mintió que me mandó con escoltas. Claramente él quería deshacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte y la tentativa de feminicidio anterior, sino que además tenía pruebas de hechos de corrupción, como lo del combustible que se filtró, que yo lo pasé, donde él charla con Viviana Orquídea, con la esposa del presidente, sobre la gente que estaban metiendo y que cobran $1 por litro de combustible para dar los cupos. Entonces, yo filtré eso hace un par de días y tenía otras pruebas de otras situaciones, como el tema del oro y demás, el tema del tancaje de su expareja. ¿De Futura? Con Futura, sí. El tema del tancaje y demás, yo tenía prueba de todo eso porque yo, al descubrir sus engaños de él, no sabía qué me podía esperar y siempre le dije, vos sos capaz de cualquier cosa. Entonces yo empecé a tomar precauciones. Y de charlas de él con sus operadores de narcotráfico de las avionetas del Beni, cómo las van liberando. ¿Quién charlaba de eso? Fernando. Y su excusa fue de que las liberaban para poner radares. O sea, las liberaban con radares para que luego las bajen. Él nunca me aceptó de que él les recibía dinero por corrupto, sino que lo hacía de manera simulada para ponerles radares para luego bajarlas y deshacerse de los narcotraficantes. ¿Y ahora usted teme por su vida? Estoy segura que si yo no doy esta declaración, porque él lo que quiere es callarme, van a venir y me van a rematar. Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan de que solamente me pusieron una escolta mujer y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima revisión. Quiero, por favor, que se me dé protección de la CIDH porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer, la familia de su mujer hacen los más grandes negociados con los brokers, con todos los seguros de todas las empresas del Estado. Son ellos los que negocian la comisión de los brokers. ¿Usted tiene pruebas de todo eso? Tengo pruebas de muchos de los extremos. Ellos solamente se pudieron llevar uno de mis celulares pensando que en el otro celular estaba en mi cartera, porque se llevaron mi celular y mi cartera. Tengo pruebas de muchos de esos extremos. He tenido que, como medida de presión, negarme a recibir atención médica porque el hospital no deja que entre ni la prensa, ni la fiscalía, ni mi abogado, nadie. Y entonces le dije que nadie me iba a tocar ni me iba a poner ningún remedio hasta que usted venga. Escuchen lo siguiente. Ok, te envío el detalle, le dice. O sea, aquí viene el mensaje que complica a Fernando Cerimedo. 7:51 p.m. Fíjense ustedes, Fernando Cerimedo y SG se comunican a las 7:51 p.m. Fernando Cerimedo manda un audio y SG le dice a las 8:37 de la noche del lunes, les digo que la busquen por ahí, dice. Vaya jugando, hay dos sellos de eso, ¿no? Les digo que la busquen por ahí, dice. Desde las 20:15 están por ahí. No reportaron que ingresó, le dice ECG. Seguirán nomás por ahí. Y fíjense ustedes, ECG no estaba en el lugar. ECG recibe las fotografías del lugar porque aparece como reenviado ya a las 8:53. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si eran videos o fotos. 8:53 dice reenviado y allí le dice 8:54 SG a Fernando Cerimedo. Hermano, en este momento le dispararon. ¿Qué es eso? Tenemos el teléfono por si acaso y queremos saber quién es el que le ha mandado este mensaje a Cerimedo, por si el sujeto se quiere hacer el vivo y quiere hacer creer que nos vamos a chocar por allí o que nos vamos a accidentar o algún tema. Sabemos el teléfono y creemos saber quién es SG. Mire las fotografías.
853 SG le está enviando fotografías a Fernando Cerimedo. Es un informe oficial, por si acaso. No me estoy inventando nada. Informe del IRIF. Grave. Súper grave. ¿Quién estaría detrás de estos mensajes? Se dice que aparentemente sería Eric Correa González, ECG, jefe de inteligencia. Textual: hermano, en este momento le dispararon. Yo, sinceramente, creo que Cerimedo se va a comer unas lindas vacaciones en un calabozo en Bolivia. Yo no creo que zafe con todo esto, si es verídico. Mostraron los documentos. Sinceramente, todos sabemos que con el poder que tiene la gente que está con Cerimedo, si esto es falso, ya hubiera sido desmontado. Toda esta información es muy difícil de plantar hoy en día. Si están las pericias realizadas, ya está. Ahora, vuelvo a repetir, me suena todo muy raro. Hay algo que no me cuadra. O hay alguien que tiene mucho poder en Bolivia y está dividido Bolivia en el poder, pero los organismos del Estado no lo maneja el actual presidente. Porque si lo maneja el actual presidente, se tapa esto, ¿eh? Desaparece en el teléfono, se borran las pericias, como sucede aquí en Argentina. Sí, si no lo saben, hay causas judiciales muy importantes en Argentina, donde a la Policía Federal, en vez de recuperar los datos, se le borró el teléfono por error. O se le quemó, o desapareció. Esa persona no habría sobrevivido. Habría tenido un ataque cardíaco. Le habría pasado algo. No sé, hay algo que me hace ruido en esto. Y lo más importante es que Cerimedo es un eslabón de una cadena importante. Yo me pregunto ¿cuánto va a vivir Cerimedo? Seguramente lo están manteniendo vivo bajo la promesa de que lo van a soltar, de que van a lograr de alguna manera largarlo, que va a salir libre, que no hable. Pero sinceramente, yo creo que a esta altura nadie, pero nadie lo quiere vivo a Cerimedo, ¿eh? Nadie. Hay varios gobiernos de la región que estuvieron metidos en chanchullos con Cerimedo y lo deben querer calladito. Calladito para siempre. Vamos a ver qué decía el fiscal. ¿Qué decía el fiscal sobre los allanamientos que se llevaron adelante, donde se detuvieron a un par de personas que dicen que serían los sicarios? Vamos a ver. Dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público de oficio en contra del señor Cerimedo por el delito de enriquecimiento, tenemos ya otro allanamiento en este lugar. Evidentemente se han colectado varios documentos, se ha encontrado más de $500,000 de bolivianos, ello en relación a moneda nacional como también en dólares, y evidentemente también se han encontrado euros. Debemos establecer, vuelvo a reiterar, que se han encontrado documentación evidentemente que va a ser valorado y analizado, como también hay algo que llama mucho la atención. Se han encontrado una mini granja de bots
evidentemente que han sido secuestrados. También se está tomando las grabaciones de los ingresos que habrían tenido el día de hoy, y nosotros seguimos trabajando como Ministerio Público. Estamos realizando un trabajo de supervisión de la Comisión de Fiscales y estamos realizando de esta manera unos allanamientos simultáneos. Ahora me voy a constituir a otro punto, evidentemente, donde se está realizando otro allanamiento, evidentemente donde ha arrojado a algunos lugares la investigación. ¿El caso pertenecía a Fernando Cerimedo o a quién pertenece? Sí, debemos establecer de que este domicilio habría sido ocupado por él mismo. Se habrían encontrado maletas pertenecientes a este señor, entre otros documentos, vuelvo a reiterar, efectivamente que van a ser objeto de investigación y están evidentemente colectados por parte de la policía boliviana y el ministerio. Recuerden que Cerimedo tiene secretos de Milei, de gente de Trump. Y recuerden que Epstein tenía muchos secretos y se suicidó en la cárcel más monitoreada de Estados Unidos. Un punto ciego, las cámaras no mostraron. Raro. Justamente semanas antes, alguien había atentado contra su vida, lo habían encontrado inconsciente, no lo llegaron a asesinar, lo cambiaron de celda y se suicidó. Qué raro, ¿no? Una persona que tenía secretos de Clinton, Trump, grandes empresarios, como tenemos causas acá en Argentina, ¿no? En trámite. Ya saben cuál. Vamos a ver qué decía la otra fiscal de la causa. Está investigando los grupos especiales de la FELCC, están realizando investigaciones desde el día que ocurrió el hecho, a efecto de recabar elementos y poder dar con los autores materiales del hecho, ¿no? Al presente sí hay una persona que está arrestada, a efectos de poder dar o proporcionar elementos que puedan darnos con el paradero, la identidad y paradero de los autores materiales del hecho. No puedo darle esa información porque recién vamos a tomar declaraciones inicialmente, ¿ya? En horas de la tarde será la audiencia de medidas cautelares y bueno, se expondrán todos los motivos que fundaron la imputación. ¿La Fiscalía tiene pruebas como los chats de Cerimedo? Tenemos elementos indiciarios que van a ser expuestos en la audiencia de medidas cautelares. ¿Se ratifica el pedido de detención preventiva en Chochocoro para esta persona? Esa es la imputación que se ha presentado, ¿ya? También recordemos que Bolivia ha sido bastante duro con gente que ha intentado realizar golpes de Estado. Bueno, es un país que de alguna forma ha sorprendido con algunas cuestiones vinculadas a casos relevantes, logrando justicia, encarcelando a gente que vos decís en otro país no estaría en cana, no habría ido a prisión. Ahora lo llamativo es que, por lo general, cuando suceden este tipo de casos tan importantes que vinculan a gente de poder, se levanta un teléfono desde alguna embajada y ordenan, ¿no? Me suena raro que si el presidente electo fue puesto por Estados Unidos con la gente de Trump, Cerimedo, ahora pase esto. Es raro, es raro. Hay algo que me resulta raro. ¿Habrá alguna otra potencia mundial que esté de alguna manera ayudando de alguna manera a visibilizar este tipo de tramas oscuras que involucran a delincuentes poderosos de derecha? ¿Ustedes qué piensan? Los leo en los comentarios. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.